nuestro programa como cada día con Patricia del Río. Patricia, buenos días. Muy buenos días, Fernando, Gonzalo, ¿cómo están? Buenos días. Y también con Gonzalo Segarra. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Patricia, Fernando. Naturalmente tenemos que tratar de comprender qué es lo que sucedió exactamente ayer con la presencia del presidente de la República en la sede del Congreso y qué consecuencias tiene eso para la evolución política del Perú, particularmente la reforma política, que ha sido el tema que dio lugar a este gesto de protesta realizado por dos ministros que habían sido convocados ante la Comisión de Constitución, pero que se presentaron acompañados y respaldados por el jefe de Estado en un gesto inédito, por lo menos en los tiempos recientes de nuestro Perú. Hemos invitado acá a tres congresistas, respectivamente el señor Edmundo del Águila, secretario general de Acción Popular, el señor Jorge Meléndez, que es el vocero de la bancada oficialista de PPK, y el señor Javier Velázquez Quesquén del APRA. Comencemos por el representante de la bancada que más miembros tiene, que sigue siendo, pese a los esfuerzos que han hecho algunos por irse, PPK. Señor Meléndez, buenos días. Hemos hablado con usted hace 2 días, estaba usted en la selva, nos hizo algunas apreciaciones sobre la situación política del Perú, pero parece que no estaba enterado de lo que íbamos a vivir ayer. ¿O ya sabía usted y dio muestras de una discreción charapa? Ha sido una decisión. Buenos días ante todo, Fernando, Gonzalo y Patricia, también a mis colegas saludarles esta mañana. Ha sido una decisión del presidente de la República. Evidentemente, ha actuado en el marco de la Constitución, en base al artículo 5, que tiene la prerrogativa del gobierno de declarar algunos proyectos de carácter urgente, y en base al artículo 118, que también está en su derecho el presidente de defender sus políticas públicas. Evidentemente, la reforma política se puede interpretar que es una política de Estado, pero también es una política del gobierno, porque ha trascendido a diferentes gobiernos. Y además, mis colegas, algunos lo han señalado, que la discusión viene de años atrás. Inclusive, en algún momento, uno señaló que era hace 18 años atrás que se venía discutiendo la reforma política. Entonces, la visita del presidente, evidentemente, es una protesta de carácter democrático frente a una actitud de un sector del Congreso de decidir archivar un proyecto que consideramos importante, que tiene que ver con la inmunidad de los parlamentarios. Es un derecho a protesta, sin embargo, hay que tratar de medir los gestos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que queríamos es, ¿con este gesto se va a lograr avanzar o más bien se puede dinamitar un proceso que es necesario? Y lo segundo es, bueno, el Congreso también tiene que dar muestras de voluntad. Efectivamente, archivar el primer proyecto sin siquiera pasarlo a discutir a pleno no era lo más elegante. A ver, ¿qué dice el congresista del Águila? Bueno, lo que va a dejar es un mal ejemplo. ¿Quién? ¿Todos? Bueno, indudablemente que sí, sí, todos. de Pero acuerdo. creo yo que acá, si hablamos de rangos y de jerarquías, el presidente, quien más rango tiene, más jerarquía tiene, es el que más pierde. En ese sentido, el mal ejemplo va a perdurar. Y figuras como estas, para los jóvenes que hoy en día tratan de entrar a la política y ven a la política como una alternativa, indudablemente que no es una buena imagen. Particularmente quien habla, crecí imagen de lo que veía en la época que crecí. Yo no me imagino a Fernando Belaúnde acercarse al Congreso a entregar, a presionar o a pechar al Congreso por un tema que más que una solución objetiva puede parecer un capricho. De acuerdo, pero hay que reconocer que sí, para desanimar a los jóvenes de entrar en política, los congresistas han hecho más esfuerzos. Una cosa no excluye al otro. De acuerdo. O sea, una cosa no excluye al otro. O sea, si el Congreso está mal... Hacer un ranking de quién lo es... Quiere decir que yo como presidente y con mayor jerarquía tengo que portarme peor aún. Y eso creo que no es... Claro, hacer un ranking de quién lo hace peor tampoco es lo más... Finalmente, fíjese, el balance cuál es, que todos perdemos. Exacto. Todos perdemos. Pierde el Congreso, pierde el presidente, pierde la reforma misma. Porque el día de ayer en la Comisión de Constitución, en vez de recibir al ministro de Justicia, en vez de recibir al premier, ¿qué es lo que pasó? Tuvieron que discutir el oficio dejado por el presidente de la República. Entonces son gestos que indudablemente, en vez de avanzar, hacen retroceder, son gestos que dañan, y son gestos también que indican que la capacidad de comunicación y de poder tender puentes por parte del gobierno no son las mejores. Creo yo que a la fuerza muchas veces se trata de conseguir lo que con el diálogo no se puede lograr. ¿Alguna autocrítica? Sí, indudablemente que sí, claro que sí. La comisión, creo yo, debió analizar el hecho, debió esperar al menos la visita a la exposición del primer ministro para luego de ello tomar de forma objetiva y siguiendo las secuencias una decisión. Cuando uno ingresa un proyecto de ley,
tiene... La primera alternativa, ¿cuál es? Que se discuta. Y dentro de esa discusión hay dos alternativas, o que sea aceptada o que sea rechazada. Eso indudablemente tiene que pasar. Lo que ha fallado es la temporalidad. Es decir, la Comisión de Constitución debió esperar que vaya a exponer el primer ministro y el ministro de Justicia. Pero, congresista, eso también es un gesto. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿cuándo vamos a parar con los gestos? Porque más allá de la chilla que yo veo de todos lados... está claro lo que ha dicho el congresista Meléndez, que estamos dentro de la Constitución. Tanto el Congreso como el presidente están en uso de sus prerrogativas constitucionales. Ese no es el tema, por más que algunos lo quieran llevar hacia allá y hacer aspavientos con anuncios de golpes de Estado. No estamos en eso, estamos en gestos. Un gesto desafiante primero de la Comisión de Constitución, que le archiva la mala al proyecto y le da un mensaje, no al Ejecutivo, sino a la población, de que vamos a seguir en la impunidad parlamentaria. Y luego el presidente hace este gesto que nadie entiende muy bien, donde va al Congreso, presenta su carta, se va y dice, fíjense, que esto es una política de Estado. Lo dice en el Congreso, con lo cual está sugiriendo que va a presentar la cuestión de confianza, porque la cuestión de confianza se presenta por políticas del gobierno, ¿no es cierto? Entonces está sugiriendo, no tan sutilmente, que va a la cuestión de confianza y que va, por tanto, a la posibilidad del cierre del Congreso. Siempre en los cauces constitucionales. No estamos en ningún golpe ni en nada antidemocrático, estamos en la Constitución. Pero seguimos en los gestos y llevamos 2 años y medio, casi 3, en gestos y en gestos. Y la sensación del país es que estamos entrampados en esto, en gestos y en peleitas. Y no avanzamos en nada. Permíteme, Gonzalo, yo aprendí algo en los años 90, que cuando un presidente quiere cerrar el Congreso, lo que hace es desgasta al Congreso primero. Es decir, remontémonos, aprendamos de la historia. ¿Qué pasó en el 90 cuando Fujimori llegó al... Cerrar no es una expresión digna de un congresista. No. Se puede disolver el Congreso durante el periodo de su disolución. Hay la comisión permanente que sigue funcionando. De manera que no asocia a usted lo que hizo Alberto Fujimori hace 27 años con las circunstancias que tenemos ahora, porque eso confunde. No, a ver, permíteme. ¿Qué pasó con Fujimori? Llegó al gobierno y ¿qué es lo que pasó? Apenas llegó, comenzó a minar el Congreso. Es decir, cuando uno desea lograr un objetivo en política, lamentablemente se ha aprendido a decir, más que encontrar causas, encuentra pretextos. Y eso es lo que queremos evitar, encontrar algún tipo de pretextos. Y ahí es una responsabilidad compartida. Otra elección esta vez de los 60. Cuando se quiere sacar a un ejecutivo, lo que hace el Congreso es no dejarlo gobernar. ¿Qué es lo que hicieron con PPK? Entonces, seguimos en los gestos. ¿Y cuándo vamos a salir de los gestos? Que es una pregunta a toda la clase política. ¿Cuándo vamos a salir de los gestos y empezar a dar algunos resultados? O sea, yo creo que más allá del presidente, etcétera, el Congreso está perdiendo una oportunidad de oro de mostrarle a la población que no están en el plan del otoronguismo, que de verdad quieren mejorar la cultura política del Perú, pero el mensaje desgraciadamente que dan es fíjese, el de impunidad, el de que se protegen entre ustedes. El señor Velázquez, que no ha hablado todavía. Adelante, señor congresista de la... Bueno, yo creo que este es un gesto político democrático el presidente, ¿no? No es pregolpista, como dijo un compañero de bancada suyo. Y que lo haya hecho en el Congreso es un acto de provocación. Creo que es un gesto que está perdiendo novedad. Es una especie de un truco en política. Yo creo que esteriliza lo que debe ser el sustento de una verdadera reforma política, que es el acuerdo político y evitar el apuro. Lo explico brevemente. El 12 de julio, en julio del año pasado, cuando saltó el escándalo de los CNM audios, el presidente 12 días creó la Comisión Wagner, que alcanzó propuesta de reforma en la Administración de Justicia. El Parlamento, para modificar 3 artículos, demoró 60 días. Lo aprobamos después de 2 meses y luego se legitimó con el referéndum y en febrero se puso en marcha la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué se hizo ahí? Hay que aprender, por favor, de las lecciones que nos da la experiencia diaria. Que es un problema de alta complejidad, lo aprobamos en breve plazo y ahora estamos viendo los resultados de que la Junta Nacional de Justicia está con una camisa de fuerza y ya están planteando una ley para ampliar el plazo no llegamos al 19 de julio.
Entonces, que ya no es importante la reforma en la Administración de Justicia, ahora es importante la reforma política. Mire, no es verdad que al día siguiente de que nos reunimos en Palacio se discute el tema de la inmunidad. No es verdad, se va discutiendo 42 días. Lo que sucede... El viernes se archivó, ¿no? Vamos a ir a una pausa, si me permite, y usted retomará la palabra después de ella, señor Velázquez. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. No sabes. He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que si te apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Felizmente existe RPP, confianza por todos los medios. Las finanzas personales no deben ser aburridas y para esto siempre tienes que plantear dentro de tu presupuesto lo que yo llamo metas de felicidad. Pero ¿cuánto es lo adecuado para las metas de felicidad? Va a depender si puedes ahorrar el 10, el 15 o el 20%. Si ahorras el 20% sería perfecto. Este monto te servirá tranquilamente para que puedas plantear un viaje, para que puedas plantear estudios o lo que te haga feliz a ti. Vamos a tomar el ejemplo del viaje. Si yo quiero viajar, no voy a plantear mi meta para el próximo mes. Prácticamente ahorrar es imposible y eso me va a llevar a lo mejor a endeudarme. Lo ideal es planear el viaje por lo menos con 12 meses de anticipación. De esa forma vas a poder tener 12 cuotas para poder ahorrar o vas a tener mucha facilidad en obtener un descuento que puede ir hasta el 30% por comprar con anticipación. Aparte de esto también, si es que no puedo ahorrar mucho, empecemos a mirar qué beneficios tenemos nosotros con las tarjetas de crédito, con las cuentas de remuneraciones que tenemos en los bancos y de ahí puede salir el mismo dinero para poder lograr nuestras metas de felicidad. Empecemos a identificarlas y empecemos a lograr lo que nosotros nos hemos planteado. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Son las 8:19 y antes de retomar nuestra conversación sobre la reforma política, conversaremos sobre otra reforma, creo la de la camiseta de la selección, con Paul Pérez, nuestro especialista que tiene hoy particulares razones para estar muy contento. Buenos días y feliz cumpleaños, Paul Pérez. Gracias, Fernando. Un saludo para ti, para todo el país. Bueno, sí, es verdad. Hoy, 22 de mayo del 2019, acaba de salir la nueva camiseta de la selección peruana. La acaba de anunciar la firma Marathon y hay cambios particulares. A ver, ya no hay manga roja, están las dos estrellas doradas encima de la insignia que tienen que ver con los títulos
amistosos en Copas América, la Copa América de 1939 y la Copa América de 1975. Además, la franja roja está un poco más ancha en relación a la anterior y hay cuello blanco en cuanto a la camiseta que va a utilizar Perú en la Copa América de Brasil 2019. Vamos justamente a ver el video. Sí, vamos a ver el video que con el que la selección peruana en su cuenta oficial de Twitter lanzó la nueva camiseta. Lo vamos describiendo para quienes no siguen por radio, ¿no? A ver, Paul, tú eres... Sí, ahí está justamente el video de presentación. Son distintos deportistas, ¿no? Exacto, sí. A ver, habla y el eslogan que tiene 2 copas, 2 estrellas, vamos juntos por más. Ahí está el video de presentación de la nueva camiseta de la selección peruana que va a poder utilizar en los partidos amistosos el 5 de junio ante Costa Rica y el 9 de junio ante la selección de Colombia y por supuesto en la Copa América. Ahora, hay otras novedades porque los cambios, digamos, más radicales están en las camisetas o en las indumentarias alternativas. 2, la primera alternativa es color azul completamente y la segunda alternativa color plomo. Sin duda esto va a traer cola porque es un cambio bastante radical, pero bueno, ahí vemos la camiseta, la principal, la indumentaria oficial. El número delante, Paul, es raro, ¿no? Es lo que más me llamó la atención. Es un cambio, ¿no? Es verdad, es un cambio. Normalmente es solamente atrás o en uno de los costados, en una de las zonas laterales. Pero esta vez el número está en el medio, en el pecho, ¿no? Exacto. ¿Cómo es? Paul Pérez, muchísimas gracias. Lo que más queremos es que la próxima vez vengas a mostrarnos una camiseta con 3 estrellas, bueno, ojalá no solamente con 2. Ojalá sea así. Bueno, muchas gracias, Paul, por tu presencia, por tus explicaciones y otra vez feliz cumpleaños. Retomamos nuestra conversación sobre la reforma política. Se ha incorporado a nuestra mesa el señor Alberto Quintanilla, no solamente porque era necesario que haya alguien de la izquierda, sino sobre todo que era necesario que haya alguien del sur de nuestro país, como es su caso, puesto que es representante de Puno. La palabra la tenía Javier Velázquez Quesquén. Solamente quiero terminar lo siguiente. La reforma en la Administración de Justicia, que terminó con los cambios de 3 artículos de la Constitución, demoró 6 meses. Ahora el presidente quiere que cambiemos 50 artículos de la Constitución en 30 días. Ahora, quiero decir lo siguiente. Cuando hemos hablado del Palacio, hemos hablado 3 cosas concretas. No nos hemos comprometido a votar en el sentido que él quiere. Él no puede afectar la autonomía que tenemos para votar en algún otro sentido. Le dijimos, oiga, de los 50 artículos, ¿cuáles son los que tienen incidencia electoral? Por ejemplo, incidencia electoral tiene discutir que aquellos que son condenados en primera instancia por delitos dolosos en agravio del Estado por más de 4 años no pueden participar en elecciones. El tema de que los presidentes de la República que han accedido bajo el mecanismo constitucional, solamente aquellos que tienen menos de 4 meses pueden volver a participar, los que tienen más de 4 meses no pueden volver a participar. Es proyecto del Ejecutivo. Entonces le dijimos, hay 4, lo vamos a discutir. Adecuamos el cronograma, inclusive hemos hablado de terminar a fin de año esto. Entonces, lo que ha hecho ayer es innecesario, es un gesto. Pero yo creo que el Parlamento está trabajando. El tema de la inmunidad lo digo para terminar. ¿Qué se ha planteado? Nosotros planteamos que se aplique una especie de silencio administrativo en el sentido de que cuando la Corte Suprema pida el levantamiento de un señor parlamentario, haya 30 días de plazo. Si en 30 días de plazo el Parlamento no se pronuncia, la Corte Suprema entenderá que ha sido emitido el levantamiento. Y cuando se trate del arresto, con sentencia consentida y ejecutoriada, ya no tiene por qué pedirle permiso al Congreso. La ejecuta inmediatamente. Eso está en una resolución legislativa que la vamos a discutir el lunes y martes y lo aprobamos. Entonces, pero el tema de la inmunidad parlamentaria es un tema evidentemente que genera mucho aplauso, genera el tema de las encuestas y yo creo que el presidente con esa misma preocupación debería ver cómo reevaluamos el tema de la Administración de Justicia y cómo permitimos y le damos a la Junta Nacional las normas que necesitan para poder resolver el problema de la elección de la Junta, justamente por haber apurado un debate que debe ser debatible. Yo creo que respeto guardan respeto, estamos dispuestos al diálogo, pero de ninguna manera con este tipo de gestos abonan a lo que debe ser el sustento de una reforma política, el acuerdo político, y eso no hay, y también hay que acabar con el apuro. Aprovecho para preguntarle al congresista Quintanilla, porque me parece que hay una serie de contradicciones muy grandes entre lo que se reclama y lo que se dice que se está haciendo. ¿Por qué? Porque el congresista Velázquez Quesquén, con razón, dice no se debe apurar un proceso, pero justamente, si escuchábamos ayer las explicaciones del premier Salvador del Solar, lo que dijo fue
no estamos pidiendo que se apruebe en nuestros términos, estamos pidiendo que se discuta. No les ha pedido celeridad, al contrario, justamente lo que les ha molestado es la rapidez con la que se mandó al archivo un caso que debió haberse por lo menos elevado a pleno. Entonces, ¿estamos hablando de que lo hagan más rápido? ¿Estamos hablando de que lo hagan más lento? ¿O estamos hablando de que lo hagan mejor? Creo que esa es más o menos la discusión que se está planteando. Congresista Quintanilla, por favor. Bueno, lo que ha habido ayer con la presencia del presidente Martín Vizcarra en el Congreso es una demostración de fuerza en la debilidad que tiene el Ejecutivo, el partido gobernante, que no tiene ni bancada o es muy débil esta, y en segundo lugar no tiene una organización que le respalde con masas. Pero lo que está pidiendo es que se acelere, porque ciertamente, en mi opinión, ni el fujimorismo ni el APRA quieren que cambie nada para que no haya renovación política en las elecciones del 2021 y el 2022. Y en segundo lugar, les aterra a ambas fuerzas políticas que avancen las investigaciones para determinar responsabilidades criminales supuestas, en el caso que las hubiera. Eso es el tema de fondo. Y lo que ha hecho Vizcarra, el presidente, es ir a decir acelere. Y el resultado creo que se va a acelerar. Ciertamente lo que está viendo ahí era, entre comillas, una suerte de engañar con debates muy interesantes, sesgados, invitando a especialistas de un solo lado para pasar el tiempo, ¿no? Creo, digamos, que lo que hay que ver, lo de positivo de ayer, es que debe acelerar. La solución para nosotros, presentar un cronograma con predictámenes. Con predictámenes es la posición de la presidencia de la comisión para que uno siente posición a favor, en contra o plantee modificaciones. Lo otro son debates que no tienen plazos ni cómo y ni cuándo resolver. Pero hay un cronograma. Hay un cronograma, pero no tiene predictámenes. Entonces, si no hay predictámenes, uno va a seguir debatiendo, vamos a invitar a todo lo que aparece, a otro experto, y que además todos los expertos son muy respetables y conocedores, pero son de una visión política. Señor Meléndez, nos está diciendo el señor Quintanilla de que no se avanza y que el gobierno actúa de esta manera en parte porque es débil y no tiene una bancada que lo apoye. Hemos visto en efecto anoche al señor Carlos Brus, que ha sido ministro hace poco, decir que él no compartía lo hecho por el presidente de la República, y es un compañero de la bancada del cual usted es vocero. Bueno, seguramente ha sorprendido a muchos, ¿no? Nosotros tampoco sabíamos, creo que ni el mismo premier, pero yo respeto la decisión que tome el presidente de la República, justo lo comentábamos hace un momento, dentro del marco constitucional. Pero yo quiero expresar una protesta, Fernando, Patricia también y Gonzalo, respecto al comportamiento que ha tenido la Comisión de Constitución. A nosotros, antes de la votación del predictamen que tiene que ver con la inmunidad, nos hicieron llegar un primer proyecto de predictamen. Y luego, en menos de 24 horas, cambiaron ese predictamen. El primer predictamen sí recogía la propuesta que hacía el Ejecutivo, pero el segundo ya no lo recogía. Era casi igual, tal y como está en el reglamento, solamente que colocaban los 60 días de plazo que el Congreso tenía que resolver. Entonces, eso tampoco... Y esto ha sido cambiado durante la noche por la señora Rosa Bartra directamente. Eso no nos parece serio, y lo peor es que la propia comisión ni siquiera ha defendido su predictamen. Ellos también han votado por el archivo. Y eso ha sido un pésimo gesto, y quiero traer, digamos, lo que hace un momento mencionó nuestro colega Velázquez, que en la reunión con el presidente de la República, donde estaba el premier y el ministro de Justicia, se acordó sacar adelante la reforma política, y no me va a dejar mentir mi colega. No se dijo que se iba a aprobar tal cual el proyecto, pero tampoco se dijo que se iba a mandar al archivo los proyectos. Aquí hemos visto una cosa totalmente distinta a lo que hemos acordado ese día. Señor Velázquez, ¿es exacto que se cambió durante la noche el tenor del predictamen? Yo lamento que, yo creo que no lo ha hecho nada el congresista Meléndez, pero atacar a Rosa Bartra me parece absolutamente injusto. Lo que ha pasado es que ella recogió, el tema de los 60 días está en un proyecto que yo planteé. 60 días silencio administrativo. Si no resuelve el Congreso, ejecuta la medida de la Corte Suprema. Y Rosa Bartra recogió, pero ella democráticamente lo sometió a consideración de la Comisión de Constitución, y la Comisión de Constitución, con Víctor Andrés García Belaúnde, estuvo Mauricio, porque yo estaba en el Pleno sustentando un dictamen,
decidieron no aprobar ese dictamen, y eso es absolutamente democrático. Lo que hay que hacer es discutir. Si no hay acuerdo político, a nosotros ya estamos curados del susto, no me van a amedrentar que va al Congreso, que lo cierro, que haga la confianza. Aquí el presidente, con el tema de la inmunidad, que es el truco que tiene que dice que es la reforma más importante, que lo lleve a referéndum, que junte sus 2 millones de firmas y que lo consulte al país. Pero, a ver, congresista... Pero lo que no puede, de ninguna manera, este tipo de gestos no abonan a consolidar el sistema democrático. Y yo entiendo las palabras de Alberto, porque su bancada de ellos son el brazo ortopédico del gobierno. Actúa en nombre del gobierno y dice, el APRA y Fuerza Popular, estamos aterrados de las investigaciones. ¿Por qué? Estamos en un debate aportando. Estamos aportando. Ese tema de los 60 días garantiza que 4 o 5 sinvergüenzas hagan quedar mal a 130 en el Congreso. No, pero en realidad el tema de la inmunidad es de un montón de sinvergüenzas hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, podemos remontarnos a hay más de 100 pedidos de inmunidad que se han dado a lo largo de la historia del Congreso en los últimos años y solo se ponga aprobado 10. Así que no es un tema de ahora. Estás equivocada, Pedrito. Te digo, la causa hay que atacarla. ¿Sabes cuál es la causa? Los partidos que son vientre de alquiler. Los partidos que son vientre de alquiler. Ahí hay que atacar la causa. Hay que impedir que gente con procesos penales sean candidatos. Sinvergüenzas ha habido en todos los partidos. Pero esa es una discusión que podemos tener en otro momento. El tema de la inmunidad. Hay que impedir que gente con procesos penales abiertos sean candidatos y con eso se acaba el tema. También hay que impedir que se escapen los que tienen procesos penales abiertos cuando los tienen en el Congreso. Pero en fin, esa es otra discusión. El punto que en realidad es que ustedes hablan de esto es democrático. Para comenzar, no se han reestructurado las comisiones y hoy día la representación en comisiones no refleja la composición del Congreso. Por lo tanto, el fujimorismo y sus, que le decimos brazos ortopédicos, también tienen una fuerza desmesurada en comisiones. El problema no está, congresista Velázquez, en que se debió o no se debió aprobar el dictamen del Ejecutivo. El problema es que lo derivaron al archivo los mismos que siempre derivan al archivo las cosas del Ejecutivo. No permitieron que llegara a pleno. Y los mismos son el APRA, el fujimorismo y, discúlpeme, a veces el señor Víctor Andrés García Belaunde. Entonces, es democrático que una comisión que no representa la composición actual del Congreso, por las razones que sabemos, que no es culpa de la comisión, no mande a pleno algo que se tiene que merece una discusión mayor. ¿Es democrático? Primero, 2 cosas. Tómese su tiempo, señor Velázquez, que es que para ir a una pausa y le contesta después a Patricia del Río, por favor. El congresista de Concertación Parlamentaria Salvador Heresi dijo que el gobierno ha pateado el tablero sobre el debate de la reforma política y se está evitando su discusión. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, aclaró que no han pedido la eliminación de la inmunidad parlamentaria y pidió no confundir la inmunidad con impunidad. Vecinos denuncian que un muro de contención está a punto de caer sobre viviendas en Villa María del Triunfo. Piden a las autoridades el retiro del muro para evitar una posible desgracia. 2 muertos y un herido tras ataque de sicarios en Villa El Salvador. La policía sospecha que se trataría de un crimen por venganza. Inició el juicio contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Ella es acusada de haber encabezado una organización criminal y cometer fraude contra el Estado. Sporting Cristal goleó 3-0 a Unión Española en un partido por la segunda fase de la Copa Sudamericana. Cristian Ortiz anotó un doblete para el cuadro rimense. Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, primero tienes que evaluar tu capacidad de pago. Y al evaluar la capacidad de pago, me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos. Ojo, no solamente consideres el tema de la vivienda, también considera si tienes un crédito vehicular o algún pago por tarjeta de crédito. La suma de todos estos pagos no debe ser mayor al 30 o el 40% de tus ingresos. Si quieres ayudarte un poco y tienes una pareja, puedes sumar los ingresos de esta persona también y entre los dos podrán tener ese 30 o 40% para poder pagar una cuota un poco más alta.
Otro tema importante a la hora de pedir un crédito hipotecario es el tema de los intereses. Cuando nosotros hablamos de intereses, muchas veces pensamos que al tener mayor plazo, mi cuota va a ser más baja, por lo tanto voy a pagar un poco menos. Te recomiendo algo. Pide una simulación para el crédito de 15, 20 y 25 años. Compara la cuota de 15 años con la de 25. Si la diferencia es muy grande, podrás tener una cuota de 25 años sin ningún problema y pagar el crédito en ese tiempo. Pero si tú ves que la diferencia es corta, ¿no es mejor tener un crédito solo por 15 años y no estar endeudado durante 10 años más? Espero te sirvan estas recomendaciones. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag rotafono. No sabes. He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que si te apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Felizmente existe RPP, confianza por todos los medios. Si tienes un negocio propio, es muy importante que te formalices. Las ventajas de la formalización son muchas. Entre ellas es que podrás empezar a generar un historial crediticio. Si no estás formalizado, no podrás tener acceso a préstamos que te generen un capital de trabajo. Y poco a poco, tu negocio no será ni escalable ni sostenible. Lo importante de esto es que siempre pensemos en formalizarnos. Esto tampoco es para que te asustes, porque vas a empezar a pagar impuestos. Y esos impuestos van a salir de los ingresos que tú tienes hoy día. Para esto, tienes que asesorarte en el Ministerio de la Producción y en otras instituciones que van a formalizarte muy barato. El establecer una empresa, el poder crear una empresa, muchas veces no te cuesta más de 500 soles. Infórmate y formalízate lo más pronto que puedas. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Son las 8:38, señor Velázquez, que mucho me temo que tiene que contestar usted a la pregunta planteada por Patricia del Río, en cuya formulación usó el nuevo concepto político que usted ha inventado, brazo ortopédico. Sí, lo digo lo siguiente, no se puede cada vez que se forma una bancada parar el Congreso y decir hay que reformular las comisiones. Por eso el reglamento dice que anualmente. Nadie lo ha sugerido, ¿eh? Sí, porque tú dices que ahora que hay una nueva composición parlamentaria, hay 10 bancadas, el Parlamento debe expresar eso. Eso se expresa a partir de julio. Ustedes los apristas les encanta tergiversar. Yo lo que he dicho es que mientras eso ocurre, no sería bueno que los temas importantes no se archiven en comisión. Y segundo, es absolutamente democrático que en comisión se archive un proyecto. La Constitución no dice que tiene que llegar al Pleno. Si en la comisión están representadas todas las bancadas, ¿por qué tiene que llegar al Pleno? Entonces, no
no es verdad, es un sofisma decir, tiene que llegar al Pleno para que sea democrático. No. Ahí ha habido una discusión que yo la respaldo, que yo no he estado, hoy ha estado Mauricio, ha estado García Belaúnde. Lo único que hemos hecho es, Rosa Bartra incorporó la propuesta que yo hice, 60 días, uno decía en 30, y segundo, cuando venga una sentencia consentida y ejecutoria de la Corte Suprema contra un parlamentario, el Parlamento, ¿por qué tiene que autorizar o no? Eso se ejecuta. Entonces, hay esa fórmula, está en camino la resolución legislativa y nosotros estamos abiertos al diálogo, pero no a una negociación compulsiva que vengan y nos pechen en nuestra propia casa, como si fuéramos a Palacio de Gobierno y decirle, ¿sabes qué? Tienes que dar la plata para hacer el drenaje fluvial de Chiclayo. No es así. Yo creo que debe el presidente reflexionar. Una reforma necesita un acuerdo político, en todas partes del mundo se ha dado. Una reforma y no apresurar los plazos. Estamos en el tiempo, a diciembre vamos a llegar con todas estas reformas. Señor Quintanilla, usted es abogado también. ¿Qué cosa contestaría al señor Velázquez Quesquén, que cree que se ha actuado de la manera más perfecta posible cuando uno lo escucha? Bueno, yo creo, digamos, que él ignora varias cosas. En primer lugar, que necesitamos una reforma política que la población, no solo la población lo quiere, sino el país necesita. Ya tenemos varios problemas. Hay corrupción por todo lado. Hay ciertamente partidos débiles y antidemocráticos. Necesitamos renovarlos y a su vez combatir la corrupción. Y eso requiere estos cambios. En el tema de la inmunidad, ya se ha probado ya durante tanto tiempo de que la inmunidad como está planteada, la inmunidad parlamentaria, no funciona. De más de 50 casos que se han hecho no se han aprobado ni 5, o de 100 no se han aprobado ni 10. Y hay casos realmente clamorosos. Entonces, en el juego de equilibrio democrático es que otro poder del Estado, ya que Otorongo no quede Otorongo, sea la Corte Suprema la que levante. ¿Qué problema hay? ¿Tenemos miedo a eso? No hay ningún temor, tenemos que ser transparentes. Y en segundo lugar, ¿queremos renovar políticamente? Renovemos la política. No le demos largas a ese debate, y lo que ha hecho el presidente Vizcarra es venir a presionar con lo poco que tiene, no tiene más. O sea, es su figura, una bancada bastante reducida y un respaldo significativo de la población. Eso ha puesto ayer en juego. Que es excesivo tal vez para lo poco que tiene, puede ser, pero eso es. Y lo que ha logrado es que se aceleren los procesos. Porque ciertamente a lo que no podía entender antes, la señora Rosa Bartra, que es presidente de la comisión, presentó un dictamen el día martes que sí aceptaba la variación de la inmunidad parlamentaria para que la levante la Corte Suprema. El día miércoles, 10 minutos antes de que quería votar, presentó otro y se dijo a ver si recapacita esta noche y vuelve al original, y el día jueves ratificó su cambio y se aprobó el desastre que hemos hecho, es rechazar. Nosotros consideramos que necesitamos una reforma y hay que enfrentarla, no hay que escamotearla. Señor Meléndez, ¿cómo podemos hacer para salir de esta crisis de manera positiva para el país y no dar un triste espectáculo ante los ciudadanos, que como ustedes saben, ustedes cuatro, tienen una muy mala imagen del Congreso, es decir, de todos ustedes? Y mucho me temo que de esta situación no va a salir mejorada esa mala imagen. Considero, Fernando, que se tiene que reconsiderar el archivamiento de este proyecto de ley. Y ya lo ha señalado el congresista Quintanilla, este cambio no ha hecho nada bien para, digamos, generar confianza también al interior de la comisión. Entonces, nosotros pensábamos que se iba a recoger algunos alcances que daba el proyecto del Ejecutivo, pero lamentablemente, absolutamente todo ha sido rechazado. Entonces, eso no hace nada bien. Ahora, el congresista Velázquez dijo que el Ejecutivo les presionaba para aprobar los proyectos de ley. El Ejecutivo no los presiona. Más bien el Ejecutivo lo que dijo es que discutan, debatan. Pero a mí me sorprendió cuando nuestra colega que preside la Comisión de Constitución adelanta la discusión del tema de la inmunidad. Pensábamos que iba a ser una larga discusión, sin embargo lo han hecho para archivarlo. Y eso no nos parece correcto. O sea, prácticamente hemos caído en una celada. Es un gesto de la congresista Bartra. Es un pésimo gesto, evidentemente. Además ella tiene una, si quieren, legítima aspiración a la presidencia del Congreso. Entonces, en mi opinión, lo que no se dan cuenta es que todo el Congreso, los 130, que ustedes han mencionado que están injustamente alcanzados a veces por el desprestigio de uno, le hacen el juego a un interés específico de una persona que está queriendo dar un gesto maximalista en contra del Ejecutivo. Y nuevamente, insisto, la gente se queda con la sensación de que cada uno está jugando su pequeño partido, cuando lo que se espera de la clase política en este momento es, bueno, justamente lo que ustedes han señalado, que se pongan de acuerdo en ciertas cosas
y eso implica una negociación y que cada uno ceda un poco, pero que al final tengamos un sistema, aunque sea marginalmente político, mejor. Como la propuesta que dijo el congresista Velázquez Quesquén, de este silencio, es decir, eso de repente no es la solución perfecta, pero es mejor al lo torongo no como torongo y al blindaje y etcétera. Pero la sensación de la aprobación no es que no quieren ni siquiera eso. Entonces, retomando la pregunta de Fernando, ¿cómo hacemos? ¿Qué tienen que hacer ustedes, ya en plan tal vez de autocrítica, para que la población tenga la sensación de que ustedes sí quieren que las cosas cambien para bien? Bueno, lo que yo, en primer lugar, tiene que plantearse la votación de la reconsideración que planteamos nosotros. No se votó en la comisión porque dijo que ya no cabía. Y hay un antecedente del 2004 que así lo establece y que dice que las reconsideraciones se pueden presentar hasta antes que se ejecuten los acuerdos. Y el acuerdo de anteayer, bueno, del día jueves, no se ha ejecutado porque todavía no se ha firmado la resolución respectiva. Se ha aprobado el acta, pero no se ha firmado el dictamen respectivo. Y vamos a pedir que el Pleno lo vea. 1. 2, que haya un cronograma absolutamente predecible que incluya básicamente la presentación de los predictámenes. Porque sin predictámenes los debates no tienen límites y terminan siendo estériles. Y tercero, que nos comprometamos a 2 cosas como Congreso. Renovemos la política y, en segundo lugar, combatamos a la corrupción. La corrupción es tan grave en el país que han habido los casos extremos que hemos sido testigos en el último mes. Hay personas que llegan a situaciones extremas para eludir la acción de la justicia. Bueno, señor Velázquez, que en 30 segundos los que quedan, por favor, para que puedan llegar puntuales al Pleno y den el ejemplo. No hay Pleno hoy día. ¿No hay Pleno miércoles? Mañana. No. Bueno, señor Velázquez, ¿qué? Bueno, yo creo que no habrá reforma política, lo digo con sinceridad, modestamente de experiencia, si no hay un acuerdo político. El acuerdo político no pasa porque el gobierno nos diga, ustedes me aprueban los proyectos tal como son. Hay que discutir, hay que tomarnos el tiempo necesario. Con el presidente hablamos de que las reformas que tienen incidencia electoral, que un año antes no se pueden modificar, las podemos priorizar, como las que le he expresado. Y segundo, el propio congresista Meléndez dice, el tema de la inmunidad necesita un amplio debate, pero el presidente dice, han pasado 30 días y quiero que me aprueben. Entonces, lo que hay que hacer es, por favor, el tema de la Junta Nacional. 10 de abril hay hasta tareas, el 21 de mayo, es un poco más. Tiene que el Parlamento procese y asuma su responsabilidad, porque al final de cuentas la responsabilidad la asumimos a través del voto. Señor Meléndez, palabras concisas. El acuerdo político ha sido, evidentemente, sacar adelante los proyectos de reforma. Entonces, el presidente dijo, claro, han pasado más de 30 días y no se han empezado a debatir. Discutan, debatan. Pero no dijo que manden al archivo a los proyectos de reforma. Y lamentablemente hemos dado un pésimo gesto en lugar de discutir ampliamente y hacerlo llegar a un proyecto de reforma constitucional hasta el Pleno. Hemos dado una mala señal mandándolo al archivo en un primer momento en la comisión. Señor Edmundo del Águila, de Acción Popular. Entendemos la preocupación del presidente, sabemos, todos queremos la reforma política, especialmente alguien como yo que se ha ligado a un partido que tiene 62 años y conoce muy bien el interior de los partidos y la política. Pero el presidente tiene que entender que la racionalidad tiene que primar sobre cualquier entusiasmo de querer subir nuevamente las encuestas. Si él fuera una persona, creo yo, con criterio, esperaría a julio que hagan el cambio de comisión, la distribución de las comisiones, y de ahí se podría retomar el tema. Esa presión que hoy en día hace juega en contra numéricamente de la voluntad del presidente. Y para último, para terminar, Fernando, fíjese, y el presidente, así como tiene la voluntad de hacer la reforma política, yo le pediría que no abandone la reforma judicial. Hoy en día hay un problema por el tema de la selección. Que se tome su tiempo también y que visite al defensor del pueblo para ver qué solución le dan conjuntamente. Introducción a nuestro siguiente entrevistado, que es el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, que viene a hablar de eso, señor del Águila. Muchas gracias, señores representantes de 4 de las 10 bancadas del Parlamento de la República. 8:48, pausa y regresamos. Para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la Universidad de la Cuarta Revolución Industrial.
con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 22 de mayo, en 1813, nace en Leipzig, Alemania, el compositor Richard Wagner. Autor de numerosas óperas, fue además director de orquesta, poeta, dramaturgo y teórico musical del periodo del romanticismo alemán. Entre sus óperas de gran aliento y dimensión destacan El Anillo de los Nibelungos y Tristán e Isolda, que además de ser extraordinarias obras operísticas, influyen notablemente en la música de los siglos XIX y XX. Casi un siglo más tarde, un día como hoy, en 1906, los hermanos Wilbur y Orville Wright patentan el diseño del aeroplano, que desarrollan como derivación de aquel biplano hecho de tela y madera con el que realizaron el primer vuelo a motor en 1903. Habiéndose iniciado como fabricantes de bicicletas, se interesan después por la naciente actividad aeronáutica y se dedican al diseño y fabricación de aeroplanos. El aeroplano de los hermanos Wright logra volar 123 kilómetros, distancia considerada imposible de cubrir solo unos años antes. Esto sucedió un 22 de mayo, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag rotafono. ¿No sabes? He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que si te apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Felizmente existe RPP, confianza por todos los medios. Naturalmente queremos hablar sobre todo sobre la reforma judicial, pero las circunstancias nos imponen comenzar nuestra entrevista pidiéndole su opinión sobre los impases que se han registrado estas últimas horas entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Patricio, buenos días. Fernando, Gonzalo, buenos días. Buenos días. Bueno, un tema fundamental para el país es la reforma de la justicia, la reforma política sin duda, y me parece que también es fundamental que dos instancias de poder tan importantes como el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo apelen al valor del diálogo, para utilizar una frase acuñada por la Defensoría del Pueblo cuando surgen conflictos. Aquí estamos en una situación crítica. Yo ya lo he mencionado en un medio, no me parece un gesto acertado haber archivado esta iniciativa legislativa, porque esto requería un amplio, un extendido debate y un profundo debate, porque creo que no cabe duda, por todo el derrotero histórico que ha seguido la inmunidad parlamentaria y todos los resultados que vemos, que ameritaba y amerita una reforma significativa. Podemos estar incluso en desacuerdo, podemos incluso hasta tener cierta diferencia respecto a la propuesta que plantea el legislativo, pero qué duda cabe que se necesitaba diálogo, se necesitaba debate y cambios, y no solamente esta reforma o esta iniciativa, sino otras también. Disculpe que lo interrumpa, porque hemos establecido contacto telefónico con el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, que ha tenido la amabilidad de apartarse de la sala del Consejo de Ministros, donde no se puede entrar con celular, para aceptar una entrevista con nosotros. Ministro, buenos días.
Fernando, buenos días y muy amable por la atención. Bueno, 12 horas después de las últimas actividades en el Congreso, ¿cómo ve el panorama el día de hoy? ¿Cuál es el derrotero que debemos seguir todos, ciudadanos, Poder Ejecutivo, Congreso, para sacar adelante la reforma política? En principio creo que tenemos que mantener el mensaje de tranquilidad. Hay que saludar la reacción positiva del Congreso de la República al haber dispuesto que se ponga en agenda lo que es un reclamo general, el tema de la inmunidad. Lo segundo, que se haya reprogramado su cronograma de actividades, especialmente la Comisión de Constitución, de la próxima semana, que es semana de presentación, puede estar sesionando día tras día, lo que implica que se le va a dar una prioridad a lo que ha estado proponiendo el Poder Ejecutivo. Por otro lado, también puntualizar que no entendemos la razón de exacerbar los ánimos, cual si hubiera detrás de todo esto una acción autoritaria de emprender contra el Congreso de la República. En absoluto, simplemente se ha hecho uso de un mecanismo propio de una democracia, de asentar una posición en defensa de iniciativas que nos parecen fundamentales para reforzar el régimen democrático, darle mayor estabilidad al país. De acuerdo, de manera que desecha usted que haya en el gesto del presidente de la República ninguna otra motivación, además de procurar que se vuelva a plantear el tema de la inmunidad en los términos en que el Ejecutivo lo había elaborado en un proyecto específico. Desde marzo del año pasado, en que el señor Martín Vizcarra asume la presidencia de la República, no hay una sola acción, una sola decisión que pueda poner en tela de juicio su actitud democrática frente al país. Y lo segundo, detrás de esto rechazamos con la mayor contundencia cualquier lectura política respecto a que detrás de la presencia del presidente en el Congreso de la República el día de ayer haya una actitud encubierta de acudir a una cuestión de confianza. En absoluto, eso no existe. Lo que se trata simple es mostrarle al país nuestro profundo rechazo a esta postergación de reformas fundamentales de cara al bicentenario que necesita nuestro país. Ministro Ceballos, lo que pasa es que las comunicaciones resultan un tanto confusas. Ayer hemos tenido una conversación, muy amable por cierto, en el programa que dirijo en la noche, y cuando le pregunté si la cuestión de confianza era una posibilidad, usted me dijo, es una herramienta constitucional, que ahí está. Cuando le volví a preguntar si iba a ser utilizada, dijo, bueno, la Constitución lo permite y dependerá de las circunstancias. No presentó el argumento tajante que nos está presentando el día de hoy. Entonces, saludamos que este sea el espíritu con que se está presentando esta discusión, pero da la impresión de que sobre temas demasiado fundamentales están cambiando de opinión sobre el caballo. Patricia, en absoluto, no hay ninguna contradicción entre lo expresado ayer frente a usted y el día de hoy. Simplemente le reitero mi concepto. En principio, la cuestión de confianza es un mecanismo establecido en la Constitución, cual también lo tiene el Congreso de la República en la cuestión de censura. Hablamos ahí de equilibrio de poderes. Y mi respuesta de ayer, y se mantiene el día de hoy, es que la cuestión de confianza está allí. Es una potestad que puede utilizarla el Poder Ejecutivo en su momento, de acuerdo al escenario político que se proponga. Yo no descarto esa posibilidad desde la perspectiva constitucional, pero que esto sea usada como un arma para romper el equilibrio que tiene que haber entre poderes, de ninguna manera. Ministro, estamos claros que, asumiendo que estamos en los cauces constitucionales, sin embargo, como hemos conversado acá con varios congresistas hace unos minutos, se trata de gestos. Y este es un gesto que no es el primero que el presidente Vizcarra utiliza. Y yo me pregunto si no se está desgastando ese gesto de ir a desafiar al Congreso y va a dejar de tener efectividad. Y yo le invierto la pregunta, ¿no se está gastando nuestras formas democráticas cuando hay un parlamento que no se involucra en las demandas de cambios que reclama el país? Es que el Congreso ya está totalmente desgastado, pero el Ejecutivo no lo estaba. Entonces, le reitero, detrás de esto no hay ningún apetito subjetivo de impulsar las reformas. Le reitero, el presidente de la República no va a ir a ningún tipo de reelección. Lo que se quiere es dejar un país diferente, con cambios sustantivos, estructurales, mejor reforzado institucionalmente, con una mejor democracia y sobre todo con una representatividad más legítima frente a la ciudadanía. Es lo que se quiere. Detrás de esto no hay ningún argumento escondido. Las cosas son bastante claras. Y lo que el presidente ha tratado con su presencia ayer en el Congreso de la República ha sido sencillamente posicionarse frente a un tema que viene impulsándolo y que obviamente el Parlamento en su conjunto está postergándolo. Ahora, permítame una precisión. He escuchado en horas de la mañana expresiones del señor presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, con la mayor consideración. Sin embargo, está sacando de contexto algunas responsabilidades. El señor presidente, antes de recurrir al Congreso de la República, lo llamó telefónicamente. Él no se encontraba en Lima, sino en Trujillo. Y el efecto de ello es que todo el protocolo que se le da a un presidente
presidente se activó en el Congreso de la República, es decir, no puede tomar